Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. El título de esta enseñanza es ¿para qué existe la iglesia? Entonces dígale al que está a su lado, ¿usted sabe para qué existe la iglesia? Bien. Cuando Dios pensó en la iglesia, pensó en crear una cultura, ¿cierto? Él pensó en asociarse con nosotros para soñar cosas grandes que cambiarían el curso de la historia. Entonces, repita conmigo. Si Dios creó la iglesia, para que la iglesia... No, ya ahorita. Ya les voy a decir. Si Dios creó la iglesia para crear una cultura, para asociarnos con Él, para hacer cosas extraordinarias y hacer que el curso de la historia cambiara, entonces tú y yo hemos sido llamados a cambiar la historia. Entonces ahora sí repite conmigo, dile al que está a tu lado, tú has sido llamado a cambiar la historia. Tú has sido llamado a asociarte con Dios, a ser un colaborador de Dios para cambiar la historia. Amén. ¿Cuántos de ustedes han visto esas películas de los héroes? Ese de Corazón Valiente, ¿sí? Que yo dije, no, este final no puede ser ese, no puede ser ese final. De tener que dar la vida. ¿Cuántos de ustedes les parece apasionante ese tipo de personajes? Que son tan atractivos, ¿cierto? Que uno dice, a mí me encantaría ser una heroína. Que en mi lápida, en mi muerte, dijera, aquí yace una mujer poderosa que cambió la historia de Pereira. Uy, eso es orgullo, ¿no? Que va, eso es una mente de reino, ¿cierto? Porque eso es lo que Dios quiere que pase con nosotros. ¿A través de qué? A través de la iglesia. Entonces vamos a resolver esa pregunta de qué, ¿para qué existe la iglesia? Para eso nosotros necesitamos definir qué es iglesia. ¿Sí? ¿Y qué es iglesia? Bueno, les voy a leer según la Gran Academia de la Lengua. Dice que iglesia es un conjunto de personas que profesan una fe o una religión, y parte de ese conjunto de personas está definido por un rito litúrgico, un territorio, una época, una doctrina o la persona que la está dirigiendo doctrinalmente. Nosotros somos un grupo de personas que nos une ¿qué? Una fe, ¿cierto? Entonces, por eso nos llamamos iglesia, definido por un rito litúrgico, un territorio, una época o una persona. ¿Quién es la persona que rige la iglesia? Jesucristo, ¿cierto? Entonces, si Jesucristo fue el que instituyó la iglesia, porque la iglesia, la palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, porque antes era pueblo, pero pueblo, ¿qué significa pueblo? Es un conjunto de personas que tienen características y tienen creencias y prácticas, ¿cierto? Que los definen, eso es un pueblo. Y cuando pasamos el contexto de iglesia, el Señor fue el que instituyó la iglesia, y dijo que sobre la iglesia era la que era como la comisionada a continuar la tarea de cambiar la historia, ¿sí? Y entonces, cuando vemos iglesia es como una asamblea o un grupo de personas que tienen características, tienen creencias y tienen prácticas que lo definen, ¿sí? Por eso muchas veces dicen, la iglesia tal, la bautista, entonces la bautista tiene ciertas características que lo definen. Asambleas de Dios, la iglesia pentecostal, la iglesia... Y cuando te hablan de eso es como, sí, esa iglesia tiene estas características. ¿Qué nos une? La fe, ¿cierto? Pero cuando nos reunimos como pueblo, algo nos tiene que definir. Entonces, cuando hablamos de iglesia, comunidad cristiana de fe, ¿qué nos definirá? ¿Qué definirán cuando dicen allá, usted va a la iglesia allá, a esa iglesia, a comunidad cristiana de fe? Debemos tener características
rasgos, creencias, ¿cierto? Y prácticas que nos deben definir, ¿sí? Y siempre hemos anhelado en nuestro corazón que todas nuestras creencias y prácticas estén de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque sabemos que el que dirige esta iglesia no somos nosotros. ¿Es quién? Es Jesucristo. ¿Amén? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Entonces, cuando el Señor instituyó la iglesia y Él iba a partir, Él se reunió con sus discípulos y Él les dijo que sobre ellos Él iba a edificar su iglesia. Bueno, Pedro, ¿cierto? Que en ese momento Pedro era el apóstol y él recibió esa comisión, porque a través de Pedro entonces se iba a establecer y de ahí se iba a extender. ¿Sí? No era sobre una sola persona, era que Pedro iba a reproducirse y a multiplicarse y a hacer discípulos y a poder establecer la iglesia en diferentes partes y lugares para hasta poblar el mundo. Cuando Jesús tenía esa visión, él no iba a dejar su sacrificio en la cruz solamente con la salvación. Él tenía en mente que cambiar la historia. Él tenía en mente que la gente pudiera conocer el plan de la redención, y al conocer el plan de la redención las personas fueran transformadas, y cuando fueran transformadas cambiaran su pensamiento y cambiaran su forma de vivir. ¿Sí? Y al eso pasar, efectivamente sucedió, revolucionaron el mundo. Porque la gente llegaba a la iglesia, que eran ellos mismos, y ellos entonces se reunían y empezaron a profesar una fe que los caracterizaba. Principios bíblicos, el conocimiento de la palabra, una conducta moral y muchísimas cosas que cuando Roma vio, esto está creciendo demasiado. Porque cuando la gente llegaba a la iglesia, la gente era transformada, y cuando salía de la iglesia pues iba y transformaba a todos los que estaban a su alrededor, y los traíamos y los invitábamos a ser parte de ese cuerpo o esa familia o ese grupo de personas que nosotros le llamamos iglesia. Cuando Jesús tenía en mente la iglesia, Él tenía en mente eso, porque es la forma de conquistar y cambiar la historia de una familia, de una ciudad y de una nación y de un país y de la humanidad. ¿Sí lo vemos así? Entonces, cuando yo digo eso, yo digo, bueno, entonces, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo funciona en la práctica? Porque lo sabemos en la teoría. Y nosotros venimos a este lugar porque nosotros estamos buscando eso. Buscando conocer a Dios, buscar sus principios, crecer, hacer relaciones. Pero cuando uno ve que no trasciende, ¿sí? o que hacia afuera no se ve, entonces uno dice, bueno, algo en el concepto no está bien, ¿sí? Porque podemos estar creyendo pero no practicando. Entonces nos une una creencia pero no una práctica, y la práctica es lo que hace que realmente los demás puedan ver el testimonio de esa creencia. Si yo tengo creencias pero no las practico, es como bipolar el asunto, ¿sí? Y eso pasa mucho. ¿Tú crees en Dios? Sí. Entonces, ¿tú por qué no crees en esto? ¿Sí? Si tú crees en la fidelidad, tú crees en Dios, sí. Tú crees en la fidelidad, sí. Entonces, ¿por qué no eres fiel? ¿Sí? Tú crees en la mayordomía, sí. Entonces, ¿por qué no eres mayordomo? Tú crees en la sanidad, entonces ¿por qué no crees que Dios te puede sanar? Tú crees muchas cosas, pero en la práctica la verdad es que esa creencia está sin poder, ¿sí? Y entonces uno va a ese contexto y dice, no. Entonces la respuesta a esa pregunta es que cuando Dios instituyó la iglesia, lo hizo para algo, ¿cierto? ¿Y qué es ese algo? Es cambiar la historia. ¿Y cómo hace uno para cambiar la historia? A través de crear cultura. Cuando yo creo cultura, esa cultura hace que cada vez sea más poderoso y yo pueda realmente hacer efectos o impactos en la sociedad donde yo me muevo o donde yo me muevo, que hace que hayan cambios. Entonces voy a ir desenredando la madeja, ¿listo? Entonces, ¿para qué existe la iglesia? Para crear una cultura. Entonces definamos qué es cultura.
Cultura es un conjunto de creencias y prácticas, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan un pueblo, o una clase social, o una época que impacta su ambiente. Entonces, casi que cultura es igual que pueblo y que igual que iglesia. ¿Sí ven? Las tres definiciones tienen cosas en común. ¿Y qué es? Que tienen un sistema de creencias, ¿sí? Tienen un sistema de valores, tienen unas prácticas que los caracterizan y que hacen un impacto en su ambiente. Entonces, cuando el Señor estaba pensando en la iglesia, estaba pensando en crear cultura. Y crear cultura, entonces, es crear un conjunto de creencias y prácticas, ideas, costumbres y características, ¿en dónde? En la familia, en la sociedad, en un pueblo, en una nación, donde sea que nosotros estemos, porque la iglesia no está condicionada a un lugar, como decía ahorita Freddy. La iglesia no es este lugar, la iglesia somos nosotros. Y donde tú estás, ahí está la iglesia. Si tú estás en la universidad, tú llevas la iglesia a la universidad cuando tú vas a la universidad. Cuando tú estás en el trabajo, tú llevas la iglesia al trabajo, porque como tú eres la iglesia, entonces tú llevas la iglesia al trabajo. Y tu conjunto de creencias y de valores y de prácticas hace que el ambiente donde tú te muevas haya un impacto. ¿Me estoy haciendo entender? Ok. Entonces, ¿por qué no pasa eso? Porque nosotros tenemos conceptos que son equivocados. Creemos que iglesia es venir acá los domingos. Y déjame decirte que venir los domingos a la iglesia no te va a cambiar completamente, transformar. ¿Por qué? Nos hace buenas personas morales. Nos enseña conceptos y principios que nos hacen buenas personas morales. Pero muchas veces salimos de esa puerta y se nos olvidó. Se nos olvidó nuestros valores y nuestras creencias, y nosotros vamos afuera y las personas no ven la iglesia. ¿Sí? Y por eso mucha gente dice, ay, ¿tú a dónde vas? De hecho, pues nos está pasando. ¿Sí? Ay, yo voy a Comunidad Cristiana de Fe. Y entonces Juan Carlos es muy conocido, y entonces ven a la persona haciendo algo que dicen, no es coherente con lo que el pastor enseña. ¿En serio usted va allá? Eso es raro. Porque esto no lo hace ni Juan Carlos ni nadie. O sea, como nosotros enseñamos valores, los valores fundamentales se nos convierten en pilares a nosotros. Y como todos pensamos lo mismo, entonces todo el lugar donde nosotros vayamos, cada uno de ustedes tenemos el mismo sistema de valores, no lo cambiamos. No lo cambiamos porque estamos en el trabajo, entonces tenemos otro sistema de valores, y en la iglesia tenemos otro sistema de valores, y en la casa tenemos otro sistema de valores. Nosotros somos íntegros, somos de una sola pieza, ¿sí? Entonces, eso es como, Señor, queremos hacer cultura. Queremos que nuestra iglesia exista con un propósito, y es crear cultura, porque la cultura transforma. ¿Sí? Y nuestra meta siempre ha sido no crear una cultura para Juan Carlos y Nerea, crear una cultura del reino, una cultura de Jesús, una cultura del Dios vivo. ¿Cierto? Que cuando la gente venga, sepa que todo lo que nosotros profesamos tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, dice, cultura del reino es traer un sistema de valores que no es de este mundo. Wow. ¿Cómo hacemos para traer un sistema de valores que no es de este mundo? Como cantaba Freddy, que me encanta, me conectabas totalmente. Porque yo tengo que traer el cielo a la tierra. Yo tengo que traer el sistema de valores del cielo y establecerlo ¿dónde? En la tierra. Por eso uno muchas veces se resiste. Para mí, en la enfermedad o muchas cosas, yo soy no, es que eso no es que Dios no es así, es que eso no es de Dios, es que no es de Dios, es que la circunstancia todo me lo indica, pero no es de Dios. No lo acepto porque en mi sistema de valores, en mi sistema de creencias, en mis valores fundamentales, yo no acepto eso porque yo sé quién es Dios.
¿Y sabes qué hace la cultura? La cultura te da una perspectiva de vida. La forma en la que tú ves el mundo y ves las cosas está regida por ese sistema de valores. Y nosotros lo tenemos tan débil, tan débil. Entonces uno empieza, pues se pasan las crisis porque estamos en situaciones difíciles y entonces uno empieza a cuestionar. Y entonces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto si yo voy a la iglesia? ¿Y por qué me pasa esto si soy un hijo de Dios? Porque tus valores son tan débiles que no son firmes. Cuando tus valores son firmes y, por ejemplo, un valor fundamental es que Dios es bueno. ¿Se acuerdan que lo hablamos acá? O que Dios es Señor, ese es otro valor fundamental. O que Dios es todopoderoso, ese es otro valor fundamental. Ese es un sistema de creencia. Entonces, si Dios es bueno, me está pasando algo malo, Dios es bueno. Algo tiene que tener esto. Esto tiene que tener un propósito. Dios me va a sacar, Él va a hacer un milagro. Dios va a... No. ¿Nos pasa algo malo? Dios es bueno. No, pues no es tan bueno. No es tan bueno porque si me está pasando esto, entonces su perspectiva de vida, entonces se les vuelve una vida, un caos, se echan para atrás, se deprimen, entonces yo digo, wow, pero ven. Entonces, ¿dónde está todo lo que has aprendido? ¿Dónde todo lo que has recibido? ¿Dónde está tu sistema de creencias? Si tu sistema de creencias es lo que te da peso, ¿sí? Eso es lo que trae transformación, porque Dios respalda esa fe. Cuando tú te paras, Dios es bueno y tú eres todopoderoso. Yo no me voy a postrar ante esta situación. Esta situación se va a postrar ante Dios porque Dios es todopoderoso. ¿Ves? ¿Sabes cómo se llama eso? Autoridad. Y entonces Dios respalda eso. Pero si tú frente a la situación estás... No, Dios, no puedo con esto. Mire Dios, ¿dónde está Dios? Dios está entretenido. Se le olvidó que yo existo. O lo peor, lo más común, Dios me está castigando. Él está bravo porque como yo soy una pecadora, Él me está castigando. Claro, yo tengo que aceptar esto porque es que Dios me está castigando. ¿Qué es eso? Ese no es el Dios de la Biblia y no debe estar en mi sistema de creencias. Entonces yo digo, wow, entonces nosotros necesitamos empezar a crear cultura nuevamente. Nosotros necesitamos crear cultura, y si crear cultura es crear un sistema de valores que es de otro mundo, ¿para qué? Para que nos caracterice como pueblo. Yo siempre he soñado, qué rico que cuando digan comunidad cristiana y fe, ay, allá pasan cosas sobrenaturales. Que yo diga, ay, no, tú eres de comunidad, y no, allá la alabanza es tan tremenda, tan poderosa, uno llega y uno siente la presencia de Dios. Ay, usted vaya, ay, esa iglesia es tan amorosa. Uno llega y todo el mundo ay, no es tan linda esa iglesia. Porque tiene una personalidad. ¿Sí? O cuando uno escucha esa iglesia, uy, esa iglesia es repaila. Yo conozco como a 5 de esa iglesia y todos están en adulterio. Yo conozco como 3. Y la responsabilidad no viene a ser del pastor, porque créeme, la responsabilidad de todos nosotros. Nosotros necesitamos crear una cultura que transforme esta sociedad, ¿cierto? Y no para levantar el nombre de Comunidad Cristiana de Fe, es para levantar el nombre de Jesucristo. Amén. Porque es maravilloso. Hoy está María Elena estuvo con nosotros, hoy está en Medellín, hoy nos está visitando, pero María Elena es nuestra familia de fe. Usted se va para Inglaterra y allá usted va a encontrar familia de fe. Usted se va para Londres, allá va a encontrar. Usted se va para España y usted la va a encontrar. En todas partes del mundo hay familia de la fe. Hay gente que tiene el mismo sistema de creencias, porque ¿de dónde sacamos el sistema de creencias? De la palabra de Dios, y es la misma, ya no se altera. Cuando son doctrinas de hombres es porque sacan textos de acá, fuera del contexto, y los vuelven una doctrina. ¿Sí? Y nosotros somos así. Por eso Jesús hizo muchos milagros de diferentes maneras, para que no encasilláramos los milagros en una sola forma. Usted no ve a Jesús escupiéndole cada vez que iba a orar por un enfermo o por un ciego, le iba a escupir en los ojos para que viera.
Él no quería que cayéramos en eso porque nosotros tenemos la tendencia a eso. Entonces a veces uno cuenta el testimonio, es que, ay no, entonces ese testimonio, entonces eso es una doctrina, así lo tengo que hacer, como lo hizo él, lo tengo que hacer y me tiene que dar el mismo resultado. Resulta que no es así. Que sí es un valor fundamental, que Dios es bueno. Que sí es un valor fundamental, que Él es Señor, Él manda, Él es Señor. ¿Qué es un valor fundamental? Que Él es todopoderoso. Esos son lo que nosotros deseamos que podamos empezar a pensar, ¿sí? Que tú seas confrontado el día de hoy si tu sistema de valores está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque quizás las circunstancias, porque el enemigo, créanme, nosotros estamos bajo ataque. Todo el tiempo tenemos ataque. Porque el enemigo lo que quiere es destruir ese sistema de valores. Porque si él le abre una brecha, por ahí se mete y lo acaba, lo destruye, lo daña. Amén. Entonces, ¿cómo se crea un sistema de valores? Resulta que los sistemas de valores se crean a través de pensamientos que se vuelven en conceptos que se vuelven en convicciones o creencias, y estas creencias cambian la conducta de la persona y se vuelve un estilo de vida. Pensamientos, conceptos, creencias, sistema de valores. Entonces hay mucha gente que viene a la iglesia y tiene conceptos, pero no tiene convicciones. Hay mucha gente que sabe cosas de Dios, pero no las vive. Entonces tiene conceptos, pero no tiene convicciones. Y si no tiene convicciones, no tiene estilo de vida. Entonces, no tiene poder. No va a cambiar nada, ni su propia vida la cambia. Y vienen frustrados a la iglesia y dicen, pero Dios, ¿por qué no hace eso? Porque tú no has producido que haya transformación, porque solo tienes a Dios como un concepto. Pero cuando tú vuelves estos conceptos convicciones, los pensamientos de Dios, porque la palabra de Dios son los pensamientos de Dios escritos en este libro. Entonces cuando yo leo la palabra de Dios, yo estoy introduciendo los pensamientos de Dios en mis pensamientos, y por eso dice en Romanos 12, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cambia tus pensamientos, cambia tu manera de vivir. Cambia tu manera de vivir, cambia tu conducta, cambia tu estilo de vida. ¿Ves? Si no cambio, algo está pasando en el proceso, ¿sí? Cuando yo voy a construir cultura, entonces los pensamientos se vuelven conceptos, convicciones o creencias, y esto va a cambiar mi conducta. Y nos vamos a parecer. Así seamos muy diferentes. Todos los hijos de Dios tienen características similares. Todos hablan tan lindo, ay, todos son tan felices. Ay, todos oran tan bello. ¿Usted no le ha dicho eso? Incluso la gente que no conoce a Dios, tenemos en el encuentro personas que son así católicas, pues que dicen, yo soy católica, y pensamos que nosotros estamos en contra del catolicismo, y nosotros no estamos en contra del catolicismo. ¿Quién dijo eso? Nosotros los bendecimos. ¿Pero sabe qué me decía anoche una señora? Ay, ustedes tienen algo tan bello, todas tienen una luz. Todas esas líderes tienen una luz, no sé, pero yo se las veo a todas. Y yo, ay, qué bien, qué bonito, ¿cierto? Cuando digan, somos tan diferentes, todas tan diferentes, diferentes edades, profesiones y de todo, y digan, tienen algo en común. ¿Sí? Tienen una luz. Eso es una cultura. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Todos tenemos una cultura. Así como se construye una cultura, todo el mundo tiene cultura, todas las ciudades tienen cultura, todos los países tienen cultura, y hasta hay naciones que tienen cultura, ¿cierto? Cuando usted dice Inglaterra, Inglaterra tiene estas características. Y cuando dicen los latinoamericanos, los latinoamericanos todos son así. Los europeos, ellos son así.
Entonces, las ciudades tienen cultura. Usted dice, ay, el costeño, ahí tiene esta cultura. Le gusta el equipo de sonido fuerte, le gusta toda esa alegría y todo lo vuelve en pachanga. Usted el bogotano, una característica del bogotano, ay, es tan sarcástico. ¿Sí o no que el bogotano es sarcástico? Y yo soy bogotano, perdón. Pero si uno nace en esa cultura, hasta las cosas muy básicas. Yo me acuerdo de mis hijos, pues salimos de Bogotá y estaban muy pequeños. De hecho, Andrés tenía 4 meses, pero Sara tenía como 2 años y medio. Y Sara hablaba re bien. Y Bogotá es una cultura muy culta. Casi las personas todo el tiempo hablamos como tuteándonos. Tú me puedes hacer el favor, tienes la gentileza, todo es como tuteando. Y uno llega a Medellín y resulta, no porque Medellín no sea culta, sino que tiene esa característica y es que todo es usted. Ay, usted me hace el favor, tú me puedes hacer el favor, y usted me hace el favor. Uy, eso me sonaba como, ¿usted? Uy, qué feo. ¿Sí? Y yo era tratando de que Sara no perdiera. Sara tuteaba hermoso, hablaba tan lindo. Nada. Cuando Andrés empezó, apá, y yo, papi. Apá, papi. A papi. Se quedó a papi. Porque venir de una cultura para otra cultura, entonces ellos tienen una mezcla y entonces uno quiere meterle la cultura y resulta que el ambiente, vayan a estudiar, ellos empiezan a crear una cultura. ¿Por qué? Por el ambiente donde ellos se mueven. ¿Sí? Así pasa en la iglesia. Cuando uno viene a una atmósfera, se crea cultura. Por eso si usted llega acá y dice una vulgaridad, pues todo el mundo lo va a mirar. ¡Ush! ¿Sí? Pero a veces uno va de creyente a la oficina y todo el mundo habla con vulgaridades y uno es ¡uy! Pero usted no puede hacer nada. Cállese porque mire que las... le va a empezar usted a cambiar la cultura. Pero si usted tiene poder sobre esa creencia y usted empieza a retirarse, no, es que no me gusta, es que eso me molesta, yo no me gusta hablar así. Con el tiempo, si usted llega a ese ambiente y lo ven a usted, no dicen vulgaridades. ¿No les ha pasado? O dicen, ay, perdón, ay, yo sé que a ti te ofende eso tanto, ¿sí o no? Eso es crear cultura. ¿Ves? Tú estás afectando la cultura. Eso es lo que Dios quiere con la iglesia. Entonces, nosotros tenemos la cultura y ¿dónde se construye la cultura? ¿Dónde es el primer lugar donde se construye la cultura? En la casa. Por eso cuando el Señor le decía al pueblo de Israel, yo no quiero que ustedes se mezclen con otros pueblos. ¿Por qué? Porque iban a contaminar la cultura. Yo no quiero que ustedes se casen con mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque las mujeres enseñan a hablar y enseñan la cultura. ¿Quién le enseña al niño a saludar, sonreír, ser amable, decir gracias, buenas noches? ¿Sí? Y si la mamá es de esta generación, pues no le enseña nada, porque como... Y cuando uno va, entonces uno se ofende. Las que somos de más edad, que nos tocó aprender esa cultura, llegamos a una casa y el muchachito nos saluda. Oiga, qué grosería ese muchachito. Qué falta de cultura. ¿Cierto? Porque como uno se lo implantaron, entonces uno piensa como, uy, no, qué feo. Y los muchachitos ahora nos saludan porque ya no hay tiempo para enseñarles cultura. Y en el colegio, pues tampoco ya se las enseñan. Entonces estamos perdiendo la cultura. Muy bien, entonces como se aprende en casa, nosotros lo vemos en la Biblia. Nosotros podemos ver que la cultura está y se construye en un contexto de familia. Las familias tienen cultura, ¿sí? Y nosotros allí aprendemos por eso a interpretar la vida. ¿Cómo? Como vemos que sucede en casa. Los niños empiezan a tratar a las mujeres como ven al papá tratar a su mamá. Uno aprende a respetar, ¿dónde? En casa. Uno aprende a ser obediente, ¿dónde? En casa.
Uno aprende a comer bien, ¿dónde? En casa. Diga, no chasquee, cierre la boca, no hable con la boca llena. Eso es cultura. ¿Y usted dónde la aprende? A usted no llega un desconocido, oiga, cierre la boca. A usted se lo dice su papá o su mamá, ¿cierto? Porque ellos son los llamados a crear esa cultura. Entonces, Efesios 3, versículo 14 nos dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Desde el principio Dios quiso crear cultura. Cuando tú vas a Génesis, entonces vamos a ver cómo Dios creó cultura, cómo Él quiere que nosotros aprendamos a crear esa cultura. Dice Génesis 1:27. Entonces vemos ahí la creación de ¿quién? De Adán y Eva, ¿cierto? ¿Ya lo pusiste? Ok. Bueno, vamos. Y crió, uy no. Por ejemplo, esto está desactualizado. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Muy bien. Y los bendijo con estas palabras, vea, creando cultura. ¿Qué les dijo Dios a los hombres? Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces, a las aves y a todos los reptiles que se arrastran. Déjalo ahí. Déjalo allá. Muy bien. El papá, Dios, que es papá, que no es solo Señor, que es papá. Por ejemplo, papá es un valor fundamental. Si usted no ve a Dios como padre, está frito. Dios es papá. Y entonces papá le dijo a sus hijos: ustedes tienen mi identidad, porque ustedes son hechos a mi imagen y a mi semejanza. Y les dijo Dios, miren, cultura, fructifiquen. ¿Qué hay que hacer uno para fructificar? Trabajar, sí, es verdad. Dicen que el trabajo es maldición, pero eso es puro cuento. Nada que ver. No, que lo harás con dolor, eso sí fue maldición. Pero el trabajo debe ser un deleite, ¿cierto? Fructifique y multiplíquese. ¿Qué es multiplicarse? Tengan más hijos. ¿Tengan más hijos para qué? Para que poblen la tierra, ¿sí? Crear cultura. ¿Cómo se crea una sociedad? Una familia, la familia se multiplica, otra familia, otra se multiplica, otra familia, y cuando son muchas familias se forma una sociedad. Entonces la cultura está en el contexto de familia. Llenen la tierra y sométanla. Siguiente. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, todos los árboles que dan fruto con semilla, todo les servirá de alimento. Entonces él les dijo: como ustedes tienen que alimentarse, entonces ustedes tienen que empezar a fructificar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a fructificar? Ustedes tienen que trabajar. Entonces, para eso tienen que multiplicarse. Entonces, tengan hartos hijos, porque entonces ustedes dos no van a poder solos. Entonces, cuando los hijos nacen, entonces uno le dice: bueno, mijito, entonces yo recojo el trigo y usted va y lo lleva. Y usted vaya y entonces lo siembra. Y usted, entonces empiezan a hacer equipo. Entonces, tienen más hijos, entonces yo empiezo a hacer una sociedad, ¿cierto? Entonces ya toda la familia trabaja. No es que ellos se quedaron ahí teniendo hijos, y ellos siendo los jardineros solos. No, ¿cierto? De hecho, cuando ellos son expulsados, ¿qué hacía Adán? ¿Qué hacía Caín? ¿Qué hacía? Cazaba, labraba la tierra. ¿Y quién le enseñó a Caín a cazar y a labrar la tierra? El papá. Y después la mamá que le decía: vaya a casa porque es que necesito para la comida. ¿Sí ves? Entonces uno empieza a ver el trabajo de la familia como ese trabajo de equipo, ¿sí? Entonces, multiplicarse significa gobierno,
Multiplicarse significa gobierno, fructificar significa un sistema de familia donde hay herramientas, horarios, equipo y se construye la sociedad humana. Y cuando hay sociedad, entonces hay una cultura. Por eso Él les dijo, después trató de hacerlo en familia, entonces como esta se descarriló, entonces el diluvio, entonces cogió ¿qué? Una familia. Con 8 y otra vez lo mismo. Y después nada, entonces le tocó llamar a ¿quién? Abraham, ¿cierto? Y le dijo que sobre él serían benditas todas las familias de la tierra, pero entonces yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Mi pueblo es que no te vas a contaminar, es que eres consagrado, eres separado, tú eres único. Israel es Israel. Y todas las otras naciones eran, Israel, sí, ellos tienen un Dios, y ese Dios hace esto, esto y esto, y ellos, no, ellos no hacen esto y esto. Cuando ellos se mezclan, se contaminan. Entonces estos pueblos idolatraban varios dioses y se los traían entonces acá y contaminaron la cultura y se perdió. Y entonces otra vez, y otra vez la historia hasta que llega el Nuevo Testamento, y entonces Jesús, que nos redimió, dijo, yo voy a establecer un reino. Y para que haya reino se necesitan 4 cosas. Un rey, ¿cierto? Gente, ¿sí? Leyes y territorio. ¿Usted quiere un reino? Tiene que tener esas 4 cosas. Entonces Él dijo, rey, ese soy yo. Gente, entonces digo, voy a hacer unos a mi imagen, a mi semejanza. Voy a escoger a 12. Voy a pasar tiempo con ellos, les voy a dejar la cultura, los voy a formar, les voy a instruir, les voy a enseñar, los voy a amar, les voy a hacer, y con ellos yo voy a crear una cultura de reino, que cambiará la historia de la iglesia. ¿Sí? Entonces Jesús es la fuente original, y ahí lo vemos como ha pasado así, y ha hecho que la historia de la humanidad cambiara. Porque usted ve hasta el día de hoy, antes de Cristo, después de Cristo. Después de Cristo cambió la historia de la humanidad y sigue cambiando la historia de la humanidad. ¿A través de quién? De esa familia. ¿Cuál familia? La iglesia. La iglesia. ¿Amén? Entonces, nosotros lo podemos ver. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aunque no hayamos nacido en una iglesia cristiana y nosotros conozcamos al Señor, a partir de que conocemos al Señor, nuestra identidad es cambiada y nosotros ya somos hijos. ¿Sí? ¿Hijos de quién? De Dios. Por eso cuando Jesús vino a revelar al Padre. Todo el tiempo Él fue a revelar al Padre. Entonces, dice, ¿por qué al Padre? Porque Él sabía que nosotros necesitábamos una relación. Cuando Él viene a revelar al Padre, viene a restaurar esa relación con el Padre. Y después nuestra relación, cuando Él muere en la cruz, es restaurada nuestra relación con el prójimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cultura se trata de relaciones. Un contexto de familia es en relaciones. ¿Por qué la familia se está destruyendo? Porque las relaciones de familia se están destruyendo. Porque tú ya no eres. Y si destruye esas relaciones, tú ya no puedes afectar la vida de tus hijos, porque tú ya no eres influencia, porque tú ya no eres un pacto, porque a él le importa 5 lo que tú pienses, porque la relación está rota. Entonces Jesús viene a restaurar con el Padre, porque el Padre, Él es el que nos va a dar la identidad. Pero cuando fue a la cruz nos restauró con el prójimo, entonces nos restaura con el Padre, nos restaura con nosotros mismos, nos restaura con el prójimo. Por eso la iglesia es a través de las relaciones. Cuando una persona viene acá por primera vez, está en búsqueda de una familia. Porque como en el mundo ya no hay contexto de familia, cuando la gente llega acá y se siente en familia, no se va. No se va, porque es como, me siento que me aman. A los 19 años yo conozco al Señor
Mi papá a los 16 dejó la casa, yo ya estaba rebelde, hice de los 16 a los 19 todo, llegó al Señor a los 19 y yo me acuerdo que cuando yo fui por primera vez, primero fue pues por un asunto que mi hermana de un espíritu inmundo la tenía atormentada y yo tenía un amigo y él me dijo, no, yo sé Jesús y yo, pero ya en vista de la situación tan complicada, yo bueno, yo voy a ir. Él me decía, pero me recoge, yo, sí, yo la recojo, porque eso hace ¿cierto? Cuando uno quiere cambiar cultura, uno hace lo que sea para que la gente conozca esa verdad. Y yo me acuerdo que él me recogió y me trajo. Y eran 2 filas así de jóvenes presentándomelos. Mira, te presento a Juan Carlos. Juan Carlos me recibió en la iglesia. Es que mira, te tengo un puesto guardado para ti. Yo, no, pero sin nada que ver de intención. Era un amor extraño. Si te tenemos un puesto guardado. Y yo, ¿sí? Y todos, ay, te amamos, bienvenido, te amamos. Y yo, ay, qué ridículos, ¿cómo me van a amar si no me conocen? Pero yo me sentía rara. Pero en serio, eran todos me tocando, ay, bienvenida, ¿y qué necesitas? Lo que necesites, anótanos mi número, yo estoy para servirte lo que necesites. Y si no necesitas que oremos por algo, y uno es como, ay, no, déjeme tranquila. Y en la casa, nadie le pregunta a uno, oiga, ¿cómo le fue? Entonces ese amor es raro, pero ese amor es como atractivo. Y ese amor transforma. Porque esa cultura transforma. Y ya después yo le guardaba los puestos a los que invitaba. Yo, ay, mira, te tengo un puestito guardado y te presento a Juan Carlos y te presento a Sultana y te presento a no sé qué decía, ¿no? Todavía lo aplico. Yo no tráeme a tu hija y yo le presento a un amigo. Yo se lo presento, yo le presento a alguien que... Porque yo sé que eso es lo que busca la gente cuando viene a este lugar. Cuando nosotros vamos al cielo, dice la Biblia que nosotros vamos a ir a una boda. Y usted cuando usted escucha boda, ¿usted qué piensa? ¿Qué tal que le digan, no, usted va a ir al cielo y usted va a una ejecución? Uy, no, yo no quiero ir al cielo, qué horrible. Pero cuando se dice una boda, es una boda. Ay, usted cuando dice se van a casar, ay, están enamorados, ¡ay! Una nueva familia, ¡ay! ¿Y cuándo van a tener hijos? Esas abuelas son, que pues, no va a esperar mucho, que los está dejando el tren. Porque usted quiere familia, usted quiere familia, usted quiere familia. ¿Por qué? Porque eso está en el corazón de Dios, porque ese es el diseño de Dios y porque esa es la imagen de Dios. Entonces, la iglesia es una familia. Y es la familia de la fe. Por lo tanto, tenemos un sistema de valores fundamentales y creencias que nosotros practicamos, que nos hace únicos. El propósito de la iglesia es una familia, porque la familia crea una cultura y la cultura cambia la sociedad. ¿Cuántos quieren que pedir acá? Tú sabes que Dios nos ha llamado a nosotros a cambiar esta ciudad. Y tú no has podido ni cambiar tu casa. Nuestra primera meta es cambiar su casa. Por eso acá fundamental. Estamos bajo ataque, entonces las parejas están discutiendo, las parejas están considerando divorciarse, las parejas están alborotados. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El enemigo nos tiene en la mira. Porque como nuestro valor fundamental aquí es la familia, entonces si destruye la familia, si trae testimonios de destrucción, si dentro de la misma iglesia nuestra opción es del divorcio, si acá, entonces se va a acabar esto. Entonces, ¿dónde está SEA? Tenemos una urgencia. Recalcular nuestros sistemas de creencias, nuestros valores fundamentales, para transformar nuestra familia, nuestra casa. Cuando el mundo se te mete, no me va a alcanzar el tiempo. Cuando el mundo se te empieza a meter, cuando mis hijos empezaron a confrontarme, tú tienes tus hijos en una burbuja, los que nacen en el Evangelio. Y yo los tenía ahí, pero
Cuando Andrés Felipe me dijo un día, mami, me invitaron a unos 15, y yo, claro, mi amor. No, pero es que toca con esta ropa, me tienes que comprar una pinta. Y yo, bueno, mi amor, yo te la compro. No, pero es hasta las 3 de la mañana. Yo dije, no. ¿Por qué? Hasta las 11, mami, a las 11 apenas está empezando. Y yo, ¿y dónde es eso? ¿Es que no son cristianos? No, son del colegio. Yo, Y yo, bueno, pero a la 1, a las 3 no, a la 1. Y no me duermo hasta que no llegue. Y ahí yo plantada esperando, no llegó a la 1. Yo, ¿cómo le fue? Mami, quiero que me enseñes a bailar. ¿A bailar? No. Sí, porque una niña me sacó a bailar y yo no sabía bailar. Y él dijo que iba a ver esto. Yo quería que él estuviera presente porque todo lo hacemos con autorización de ellos. Pero no le hagan bullying, por favor. Si él me dice, ay, mami, cada vez que tú hablas de nosotros nos hacen bullying. Yo, no les hagan bullying. Porque si no hablamos de nuestra propia vida, entonces ¿de qué hablamos? ¿Cierto? Y yo me acuerdo que yo oré y dije, Señor, no, se me va a perder, se me va a perder. Y entonces el valor fundamental, el sistema de creencias, ¿qué hubo pues? ¿Qué le pasa? Si usted le da buen ejemplo, él no se va a extraviar. Usted tiene que conecte con su corazón, porque usted solo es normas y reglas. ¿Usted cree que cultura es normas y reglas? Tenemos cantidad de familias aquí que lo que los hijos piensan de los papás son puras reglas. Y creen que eso es la cultura del reino. Levántese, pare, salude. Pero allá en el mundo son otros. Y uno, oiga, mi hijo es aquí uno, y volteó la espalda y es otro. Qué pesar tan engañados nosotros, creyendo que eso va a cambiar la vida de ellos. Pero eso lo tuve que aprender con ellos. Yo, ¿cómo lo hiciste tú? Con el amor, con el amor. A mí lo hablo. Y yo, sí, mi amor, bueno. Y entonces yo le dije, sí, bueno, listo, yo te voy a enseñar a bailar. Pero yo quiero preguntarte, ¿tú por qué quieres bailar? Es porque no quiero hacer el oso, porque antes usted va a seguir saliendo a rumbitas, pues. Es que, pues claro, mami, no ve que ya llegaron todos los 15, tengo uno en un mes, otro en 15, otro en 20, y yo casi entro en shock. Entonces, no, la habilidad, el sistema de creencias, yo le dije, listo. Tú quieres bailar porque tú quieres agradar a esa niña. Porque esa niña vive en un mundo que tú no vives. Porque el sistema de valores de esa niña es otro. Pero entonces ahorita te va a decir, tome silicor, y después va a decirte que se quiere acostar contigo. Y después va a decirte que tomes licor, y después va a decirte, y entonces esa niña te va a venir a cambiar los principios y los valores que tú tienes. ¿Tú sabes por qué no sabes bailar? Porque tú nunca has bailado, porque nosotros no bailamos, porque tú nunca has aprendido en esta cultura que tenemos, pues nunca has aprendido a bailar. Claro, yo te voy a enseñar a enfrentar el mundo, y si quieres bailar, yo te voy a enseñar, pero por dentro era... No quiero que ella cambie tu identidad. No quiero que tú dejes de ser el niño que eres porque tú estás viendo en el mundo otras cosas. No, ve, mira el mundo, sí, lo vas a tener que enfrentar, pero no cambies tu esencia. Y cada vez que Andrés me dice que va a salir, yo le digo, mi amor, recuerda, cuando estés allá, recuerda que tienes una familia. Recuerda que tienes un Dios que todo lo ve. Entonces, cuando tú estés allá, acuérdate que todo lo que hagas, que no nos vaya a lastimar el corazón. Ni a Dios, ni a la familia. Acuérdate, ¿bueno? ¿Listo? Trato hecho. Listo, trato hecho. Ok, chóquelas. Y él sale por esa puerta y yo me arrodillo, Señor, incomódalo, que le haya mal, Señor, que se aburra, Señor, que se sienta incómodo. Y le estoy dando mis estrategias aquí por una... Y yo confío. Confío en mi Padre, confío en lo que Él me ha dicho, de que ellos no se desviarán, que aunque se tropiecen, que aunque se confundan, que aunque el mundo se los quiera tragar vivos, ellos no se apartarán. Amén. Porque es un sistema de valores. Entonces el llamado para hoy, familia, es que creemos una cultura del reino. ¿Cuántos quisieran crear conmigo una cultura del reino? Para crear una cultura se necesitan más de dos. Se necesita un grupo, se necesitan varias familias. Yo le decía, las tenemos, Señor, las tenemos. Y el Señor, yo quiero que tú crees. Por eso estamos haciendo cambios con los grupos de discipulado. ¿Tú sabes qué es un discipulado? Un discipulado es una relación comprometida de corazón para crecer con otra persona.
Pensamos que discipulado es ir a un lugar y no es así. Discipulado es crecer. Discipulado es tener a alguien con quien yo me relaciono de corazón, que yo le voy a permitir a esa persona que me enseñe cosas para yo crecer. ¿Tienes tú a alguien que te esté discipulando? ¿Tienes tú alguna relación comprometida de corazón con alguien que te esté ayudando a crecer en tu situación? ¿Cómo vas a salir de tu situación si no tienes a alguien que te ayude a crecer? Es que no puedo ir a un grupo de discipulado, ok, no importa. Es que los grupos de discipulado son muy aburridores. Claro, los vamos a cambiar. Los vamos a cambiar por relaciones profundas. Vamos a ir a un grupo de discipulado porque nos vamos a encontrar como familia y nos vamos a reír, vamos a comer, vamos a llorar, vamos a aprender un principio bíblico, pero lo vamos a hacer chévere, vamos a crecer. Yo voy a salir de ese grupo como, yo hoy aprendí algo tan chévere. Estamos cambiando toda la estructura de la iglesia porque nosotros estamos dirigidos hacia crear una cultura del reino. Amén. ¿Quieren crear una cultura del reino? Entonces vamos a recalcular nuestros valores y vamos a sellar esta palabra con la cena del Señor. Porque usted sabía que la cena del Señor es cultura. Usted sabe por qué hacemos la cena del Señor, porque Jesús la dejó como ejemplo. Y usted sabe por qué Jesús la dejó como ejemplo, porque la cena se hace en un contexto de relaciones. Él partió el pan con ellos y relaciones, y ahí les enseñó a crecer. ¿Y tú sabes qué significa la cena? La cena significa la sangre que Jesús derramó, y significa el vino. Si le dices a las personas que vayan pasando, por favor, la sangre representa el vino y el pan, ¿sabes qué representa el pan? El cuerpo. ¿Y sabes quién es el cuerpo? La iglesia. Entonces, cada vez que celebramos la cena, estamos recordando que el Señor nos dejó esta cultura de que Él dijo: sean uno como yo y mi Padre somos uno. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Amén. Entonces hoy también vamos a cantar esta canción que me parece extraordinaria, esa canción de queremos construir una habitación. Somos la iglesia. Somos su iglesia, somos su hogar, somos su habitación, somos su representación en este mundo. Si no somos nosotros, ¿quién va a hacer? ¿Quién va a cambiar esta sociedad si no somos nosotros? ¿Amén? Entonces quiero que te pongas sobre tus... No, porque después todos se ponen de pie y lo de la cena, yo no sé, bueno, a ver, me acuerdo. Creo que los que se ponen de pie, los que van a tomar la cena, porque la cena es algo que tú haces voluntariamente y si no tienes el conocimiento de qué significa, yo te voy a leer un texto en la Biblia que está en 1 Corintios 11, versículo 23, donde aparece que la cena fue institucionalizada por Jesús. ¿Sí? Dice, porque yo recibí del Señor, esto lo está hablando Pablo, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recordamos la muerte de Jesús en la cruz, que nos lo dio todo, pero también la segunda venida, porque estamos esperando su regreso. Dos cosas importantes como familia. ¿Sí? Cada mes lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos en un contexto en una asamblea? Porque se hace en familia, porque tiene un significado. Entonces, como nos enseñó el pastor David que vino, me encantó. Vas a tomar tu pan, tu copa, y tú lo vas a compartir con la persona que tienes a tu lado. Le vas a decir: te bendigo, eres mi hermano, deseo lo mejor para ti, estoy para servirte, somos familia. Amén. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Entonces, si podemos ir repartiéndolo. Mientras que escuchamos esta canción,
porque la victoria de la iglesia no está en las normas, Señor, la victoria de la iglesia está en las relaciones. Ayúdanos a construir relaciones profundas en medio de nosotros, reales, verdaderas, Señor, y no superficiales. Ayúdanos a poner una meta de ayudarle a cambiar a alguien, de ayudarle a crecer a alguien. Si tú vienes a este lugar y no te conectas con nadie, debes conectarte con alguien. Porque no está bien que tú vengas a este lugar y salgas y no te saludes con nadie y nadie te conozca, porque no estás creciendo y tu vida no va a cambiar. Y hay gente que su vida está vuelta a una nada y no tiene a nadie que le ayude a crecer. Entonces sal de este lugar creyendo que Dios te escogió para que tú pertenecieras a esta familia, y en esta familia Él quiere que crezcamos y creemos una cultura que va a cambiar nuestras casas, que va a cambiar nuestros vecinos, que va a cambiar nuestra ciudad, que va a cambiar nuestra nación. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar donde puedas descansar. ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Gracias, Señor. Soberano Creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Vas a tomar tu pan y vas a tomar la persona que tienes a tu lado. Y si son impares, no importa, entonces cójanse de a 3, de a 4, lo que sea. Como familia lo vamos a hacer. Quiero bendecirte, quiero darte las gracias por todo lo que haces en este lugar para Dios. De verdad, gracias por colaborar con Él, por todo lo que haces en este lugar. Con todo mi corazón, te deseo lo mejor para ti. En piedras vivas Él quiere habitar, y esos somos nosotros. Amén. Les bendigo. Les quiero decir con todo mi corazón que tenemos un llamado gigante a transformar esta ciudad, pero también les quiero decir que estamos bajo ataque, que el enemigo quiere que tengamos temor. Este fin de semana pasó algo en la finca. Se entraron los ladrones y le robaron a las personas. Y saben, vimos la bondad de Dios. Y el encuentro no paró, el encuentro siguió. Pero yo decía, uy, Padre, esto nunca nos había pasado. Y es muy delicado, son personas nuevas. ¿Cómo le dices a una persona que viene, quiero conocer a Dios? Mira, viniste a conocer a Dios y nos asaltaron y te robaron tus cosas y te dejaron sin ropa, sin dinero, sin celular, sin nada. Pero Dios te ama, Dios es poderoso. El enemigo quiere que nosotros perdamos nuestra posición, ¿sí? Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Cuando llamamos a la iglesia,
Los hombres de la iglesia vamos a ir a cuidarlas. Nosotros vamos a ir a velar esta noche. Díganles que tranquila. Y llamo a mi esposo y le digo, mi amor, mira, pasó esto. No importa, vamos a responder, mi amor, no importa lo que haya que hacer. Diles que tranquilas, que nosotros les vamos a responder, porque el nombre del Señor está por encima de todo. Amén. Y somos familia y no estamos solos, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Y en un momento de shock dije, se canceló el encuentro, se van a ir. ¿Qué va a pasar? Nada, no pasó nada, porque no nos postramos ante esa situación y obligamos a que esa situación se postrara ante el Señor, porque Él es fuerte. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos en 8 días.